Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros a través de todas las plataformas en las que estamos transmitiendo. Estamos en 93.5 FM en vivo, estamos en monumental.co.cr en vivo, estamos en CDR Móvil en vivo, estamos en Facebook Live también en vivo a partir de ese instante, y también esta noche podrán observar el programa en reprise a través de Canal 2. A las personas que ya en los primeros 15 segundos son 20 las que se suman al Facebook Live, gracias a ustedes. Les voy a pedir por favor, y es un favor realmente, si les gusta el programa, no solo coméntenos, que yo estoy viendo todos los comentarios en redes sociales, sino también compartan el link si quieren que más gente opine y vea también el programa. Hoy vamos a hablar sobre la respuesta a una consulta que le hizo Costa Rica, la vicepresidenta Ana Elena Chacón, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de matrimonio igualitario y no discriminación a personas diversas sexualmente. Si es que la vicepresidenta Chacón está con nosotros hoy. Doña Ana Elena, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall. Bueno, primero que todo, buenas tardes, feliz año. Esta es la primera vez este año que vengo a Matices y siempre feliz de estar acá. Hoy es el segundo Matices del año. Hoy, ¿ves? Bueno, pues qué dicha, nos estrenamos con noticias positivas de crecimiento para la sociedad costarricense, y compartir esta mesa con Marvin Carvajal para mí es un enorme honor, como lo ha sido siempre trabajar a su lado. Y decirte que no solo le deseo a todos un año muy feliz, muy pleno, muy lleno de éxitos, sino también que quizás esta noticia le ayude a algunas personas a vivir un año con menos discriminación que el que hubiesen tenido si no tomamos la decisión de hacer la consulta y la Corte de darnos una respuesta tan contundente en materia de derechos humanos. Gracias, doña Ana Elena. Les voy a leer todos los comentarios en redes sociales, con excepción de los que se pasen de tono, porque ahí vi uno que acaba de pasar, así es que el que se pasó de tono no voy a leerlo al aire. Don Marvin Carvajal es director jurídico de Casa Presidencial, ha estado invitado varias veces a Matices, no solo como director jurídico, anteriormente en su cargo en el Poder Judicial. Don Marvin, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muy buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes, doña Ana Elena. Puesto el honor es mío de poder estar acá compartiendo este espacio, y muy buenas tardes a las personas que nos escuchan y nos observan. Yo recuerdo como si fuera ya la entrevista que le hice a usted cuando Costa Rica planteó la consulta, y recuerdo que le pregunté a don Marvin, esto es una estrategia, en el buen término de la palabra, con el fin de burlar un poco los nudos gordianos que había sobre estos temas y irnos directamente a el referente de los derechos humanos para América, que es justamente la Corte Interamericana. Bueno, como respondí en aquella ocasión, y es la misma respuesta que puedo dar en este momento, acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de un Estado miembro, es lo que sucedió en este caso por parte de Costa Rica, tiene como finalidad sin duda alguna que la Corte esclarezca, delimite adecuadamente el sentido de las normas que regulan derechos humanos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero por supuesto siempre es una decisión política también. El Estado que acude a la Corte planteando una consulta lo hace con una convicción de protección, de reconocimiento, de tutela de los derechos de las personas, y espera poder tener, a partir de la decisión que adopte la Corte, las mejores herramientas para poder defender los derechos de su población. De esa forma, bueno, por supuesto hay un componente político en cualquier consulta de esa naturaleza, pero este acto por parte del Estado no implica intentar superar cualquier otro escollo propio del sistema de separación de poderes, sino, por el contrario, poder tener las herramientas suficientes y adecuadas para la defensa de los derechos de sus habitantes. La Asamblea Legislativa no lo iba a hacer, don Manuel. Bueno, no hemos tenido mucho éxito en los últimos años con las iniciativas tendientes a fortalecer derechos humanos, lamentablemente no solamente en este campo. Pero usted está mejor que McDonald, lo comentaba hoy, que McDonald, el delantero de la liga, lo comentaba hoy
con los compañeros de redacción, prácticamente usted ha anotado gol cada vez que ha asumido la delantera. El tema del veto a la reforma procesal laboral, el tema de fertilización in vitro, el tema ahora de matrimonio igualitario. Le ha salido muy bien sus estrategias como director jurídico de Casa Presidencial, don Marvin. Bueno, tampoco las peticiones que he recibido de parte de mis jefes y jefas de la presidencia se han relacionado con temas que no tengan viabilidad y que no sean efectivamente posibles de lograr éxito. Dichosamente tenemos un buen equipo, un excelente equipo humano en la dirección jurídica, y hemos podido apoyarnos en ese equipo para poder llevar adelante algunas luchas un tanto quijotescas y que dichosamente han surtido buen efecto. Este es el tema del momento, sin duda alguna. Ayer veía las reacciones de los candidatos presidenciales. Voy a admitir, ustedes no pueden hacerlo, pero yo voy a admitir que a mí me gustó mucho la respuesta de Rodolfo Pisa. Rodolfo Pisa usó una frase que a mí me caló. Dijo, los criterios de los jueces están por encima de mis opiniones personales. Esa fue su reacción, pero hubo una en particular, la vi anoche en video, de Fabricio Alvarado, el diputado de Restauración Nacional. Es el único de los 13 candidatos presidenciales que dijo, esto no es vinculante. Doña Ana Elena, ¿es vinculante o no es vinculante? Absolutamente vinculante. Creo que Fabricio, a quien respeto muchísimo, lo he respetado toda la vida, le falta hacer una consulta a un buen jurista. Le recomiendo que hable con don Marvin. No puede ahora, tendría que ser después del 8 de mayo. Sí, bueno, pues puedes escuchar lo que don Marvin dice. Me puse a investigar, es vinculante por un voto de la Sala Constitucional de 1995, si no me falla la memoria es del 9 de mayo, ese voto, que tiene que ver con una consulta que Costa Rica le había hecho a la Corte Interamericana respecto a la colegiatura obligatoria de periodistas. Así es. La Corte dice que no es obligatorio, pasan años en desuso, digamos, no se aplica, y entonces la Sala Constitucional en ese voto dice, señores, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana son vinculantes para los Estados miembros. Entiendo que en el proceso se le dio voz a mucha gente, es decir, hubo audiencia para la Iglesia Católica, entiendo, hubo audiencia para otros 8 países, doña Ana Elena. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, fue un proceso muy rico, porque nosotros como país solo no lo presentamos, otros países se unieron en una coayudancia, digámoslo así, para ir con nosotros con la misma intención. La Corte abre en realidad estas audiencias. Es interesante, yo fui la primera vez que fui a la Corte, ya don Marvin tenía experiencia. La Corte está constituida por varios jueces y una jueza, ¿verdad? Que es orgullosamente una mujer costarricense, como es doña Elizabeth Odio Benito, y ahí se expusieron los criterios tanto a favor como en contra. Es decir, no es que haya sido un tema unánime o no consultado, pero es realmente interesante que lo que nos dice la resolución en casi todos sus puntos es también absolutamente unánime. Yo he aprendido mucho de este proceso, ustedes lo sabrán, no es nuevo, tengo más de 25 años de ser una activista por los derechos humanos y me gusta siempre andar en la trinchera de la búsqueda de la dignidad de todos los seres humanos, indistintamente de su condición o de su orientación, y este proceso de ir a la Corte para poder convocar la Convención Americana me resultó un proceso gratificante, de mucha enseñanza, y tengo que confesar que no he podido tener el espacio para leer completo lo que ha sido esta resolución, y espero hacerlo porque ya quienes lo han hecho me dicen que es una pieza en materia de derechos humanos que espero que sea invocada muchas veces en la defensa de la dignidad. Otra cosa que dijo Fabricio Alvarado es que había compadre hablado entre el gobierno y la Corte Interamericana. Sí, bueno, ahí sí tengo que decirle a don Fabricio con mucho respeto que eso es un irrespeto absoluto a la Corte. Yo quisiera saber de qué forma el gobierno de la República tiene acceso a los supremos jueces que tiene la Corte y podemos involucrarnos como gobierno en una decisión que hacen desde el conocimiento ellos. Entonces, en este sentido, hay un tema importante. O somos parte del sistema interamericano de derechos humanos o no lo somos. En general, el sistema, el único país que no es parte al día de hoy es Trinidad y Tobago, y hay un país que quiere salirse, pero todavía está en proceso, que es Venezuela. Uh-huh. Es una, digamos, un poco visionario pensar que un país
se quiera salir y simbólicamente un país como Costa Rica no quiera realmente pertenecer al sistema interamericano de derechos humanos, cuando somos la democracia más antigua de toda América Latina y somos también, por supuesto, un país que hemos sido pioneros en esta materia. Pero yo comprendo cuando la Corte está en San Pedro y cuando también tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos se llama Pacto de San José. Pacto de San José. Exactamente. Entonces, esas palabras de don Fabricio no son de recibo, no lo digo él como candidato a la presidencia, lo digo yo como vicepresidenta y él como un diputado de la República, que yo, respetuosa de la independencia de poderes, debo decirle a don Fabricio que esas palabras no solo es un irrespeto a la Corte, sino que faltan a la verdad. Gracias a las personas que nos están haciendo reporte de sintonía, hay más de 100 ya conectadas a Facebook Live y tengo muchos comentarios. Les dije que iba a leer todos los comentarios con excepción de los que se pasaran de tono. Dice la mula de carga en Twitter: mucha suerte, Randa, leyendo los ilustrados comentarios de la estimada audiencia. Gracias, mula. Gracias a Nerena Chacón, dice: por su labor se infla el pecho de orgullo por personas como ella. Gracias por propiciar que mis hijas puedan vivir en una Costa Rica más respetuosa. Dice Mila Cuesta que es un programón el de hoy. Gustavo Araya dice: al César lo que es del César. Ana Elena Chacón ha sido el punto más alto de este gobierno y su lucha y de sus convicciones demuestran que calladito se puede lograr cosas, y aunque no siempre comparta sus posiciones, valoro eso en una persona, aunque no ha leído la resolución completa. También acepta Gustavo. En Facebook Live dice Katia Zúñiga: gracias por educarnos. Daniela Solmo, fuerte abrazo. Francisco Zamora dice: ¿qué pasa con la soberanía nacional? Esta pregunta se repite varias veces, es la que le voy a hacer a continuación, de qué pasa sobre la soberanía. Pablo Camacho dice que esto es un crecimiento para la sociedad nacional. Alex dice que es un paso valiente de esta administración. Dice Luis, estaba conversando con alguien más en el Facebook Live. Eric Ríos dice: el gobierno de PAC es irrespetuoso. Sol López dice que da vergüenza la posición del gobierno. José Carlos dice: bravo, doña Ana Elena, Costa Rica se supera, el mundo cambia y tenemos que adaptarnos. Charlie dice: felicidades, doña Ana Elena, a usted, a su equipo de trabajo. Iván Eladio dice: hay que invitar a todos los detractores a que lean el documento de más de 80 páginas que fundamentan esta resolución de la Corte. Marcial Flores dice que esto es para tapar el cementazo. Eric dice que no. Jonathan dice: ahorita seguimos con adopción. Rafael Ángel dice: ya tiene que pasarse la página de este tema, no lo echa para atrás ni San Miguel Arcángel. Dice Elías Ben que es hora de eliminar la mafia que nos gobierna. Olman Adrián Sánchez: las parejas del mismo sexo sí son iguales, son del mismo sexo, pero la palabra matrimonio, como lo reconoce la iglesia, jamás podría ser igual. Elena Bonilla dice que usted ha salido muchísimo en las últimas horas en medios de comunicación, sin duda alguna, quien planteó la consulta. Mi Luis dice: no representa esta resolución ni las mayorías ni corresponde a las buenas costumbres costarricenses. Entenderán que ya no puedo seguir, he entrado decenas, pero voy a intentar ir escogiendo. La soberanía costarricense, está por encima de la constitución política, don Marvin, las resoluciones de la Corte, las resoluciones y las opiniones, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo me permitiría iniciar con la introducción que hiciste la pregunta, más que con la pregunta en sí, se relacionaba a la soberanía nacional. Sí, la soberanía efectivamente, la gran pregunta es: ¿se ve lesionado un país cuando un tribunal internacional al cual pertenece dicta una resolución que le resulta vinculante? Por supuesto que no. El derecho internacional de los derechos humanos existe, y en general todo el derecho internacional público, todos los tratados internacionales, existen porque los estados soberanamente toman decisiones de participar junto con otros estados para acordar una serie de principios, una serie de reglas que finalmente se convierten en normas jurídicas y les resultan obligatorias. O sea que Costa Rica en algún momento de la historia dijo: nosotros nos sometemos a lo que diga la Corte Interamericana. Exactamente. De la misma forma, Costa Rica en 1949, al aprobar la constitución política que actualmente nos rige, estableció una serie de restricciones, una serie de reglas de convivencia, una serie de derechos para sus ciudadanos y ciudadanas, y estas reglas son las que nos regulan. Son decisiones soberanas que implican al adoptarlas, pues que aceptamos
para una convivencia racional y pacífica dentro de la comunidad internacional, someternos a ciertas reglas. Y ahí me permito agregar algo sobre el efecto vinculante, sí, que hay al menos 2 elementos adicionales. Doña Ana Elena mencionaba la sentencia de la Sala Constitucional, basada precisamente en el caso de un periodista, de don Roger Ajún. De don Roger Ajún, que creo que de hecho en aquel tiempo trabajaba para Canal 2. Así es, efectivamente. Me parece. Hay al menos 2 elementos adicionales. Uno, que de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 6, las normas no escritas, que son la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la costumbre, tienen el mismo rango de las normas escritas, aquellas a las que complementan, o de alguna forma interpretan o explican. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la decisión del órgano intérprete auténtico de la Convención Americana. Por lo tanto, es una norma no escrita relacionada con la Convención Americana, tiene el mismo rango de la Convención Americana y por esa razón es obligatoria para todos los estados, no para Costa Rica únicamente por la valiente decisión de la Sala Constitucional en su momento, sino a cualquier otro de los estados. Es decir, la Corte Interamericana le está recordando a todos los estados miembros que tiene que aprobar matrimonio igualitario. Está estableciendo estándares interamericanos y esos estándares interamericanos son obligatorios para todos los estados. No es un tema, no es Costa Rica como se ha intentado por algunas personas poner, o como se puso cuando se discutió el tema de la fecundación in vitro, sí, quien está siendo mancillado, menoscabado en su soberanía, sino que todo lo contrario, nuestro país, que acepta estas reglas como tales, se somete a ellas, pues ahora le corresponde acatarlas como cualquier estado respetuoso del Estado de Derecho. Un día esto salí y me dijo, es que qué fácil es respetar los derechos humanos cuando usted está de acuerdo con los derechos que respeta. Es decir, hay derechos humanos que son más digeribles en términos generales por la mayoría de la población. El derecho a la vida, nadie va a estar en contra del derecho a la vida. Aquí el juego, doña Ana Elena, es cuando uno, Randall, Costa Rica, América, tienen que respetar derechos humanos establecidos en las convenciones internacionales, aunque no me parezcan a mí, Randall, esos derechos. Así es, yo siempre he creído que la historia nos va llevando por momentos que señalan una mejora en la integración de las sociedades como tal. Vos podés reflexionar con claridad cómo fue discutido un derecho que no era un derecho humano, pero era un derecho civil que teníamos las mujeres de accesar al voto, ¿verdad? Esa discusión nos llevó años, décadas, en donde el 50% de la población estábamos excluidas de tener la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes. Y por eso aquí en Costa Rica hay más años de democracia que años de mujeres, que las mujeres hemos podido tener nuestros derechos civiles. Hoy en la mañana hacía también algunas alusiones a temas que yo he analizado que han causado estupor. Por ejemplo, cuando se decidió que la educación primaria iba a ser mixta. No sé, ya teníamos la educación gratuita, obligatoria, pero las mujeres se educaban en un lugar, los hombres en otro, y resulta que enseñarnos la misma calidad de la educación a hombres y mujeres les causaba también estupor. Y así sucesivamente hemos venido ganando procesos para que la sociedad sea mucho más inclusiva. No es sino hasta los años 90 que la población indígena tiene cédula en este país. Es decir, era a finales del siglo XX, todavía había una población que nacida en este país, que estuvieron antes de muchos de nosotros y les era negado su derecho a la existencia. Entonces, yo lo que pregunto es, a ver, cuando un derecho me afecta mis derechos personales, voy a tomar otro ejemplo que a mí me alegró muchísimo, que es que el país pudiera aplicar la metodología de la fecundación in vitro. Es decir, si yo no creo que eso pueda hacerse, porque por mis convicciones religiosas no lo quiero hacer en mi propio cuerpo para realizarme en mi maternidad, no se hace, no es un tema obligatorio. Lo que quedaba era vedado para las mujeres que no tenían recursos económicos suficientes para ir a otros países, esa segregación que es tan injusta, el que tiene plata puede y el que no tiene plata no puede accesar a algo tan importante en la vida como ser madre, y se le negaba, por
porque se decía que en Costa Rica no se podía practicar por creencias de terceros o de otras personas. Por eso yo digo que no se vale llegar a legislar con un dogma religioso, solo podemos legislar con los derechos humanos y nuestra Constitución para estar en un Estado de Derecho. Ahora, la población diversa, sexualmente diversa, existe desde que la humanidad existe. Y ha sido una población que ha vivido y además depende de lo que sos. Una cosa es ser un hombre gay, con plata, empresario, etcétera, a ser una mujer lesbiana, ¿verdad? Ya hay. Pero otra cosa es ser una persona trans. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día la triste realidad de que la población trans de este país tiene una esperanza de vida de 33 años, porque los matan en la calle, porque mueren de infecciones de transmisión sexual, porque son expulsados del sistema educativo, de sus casas, porque viven en las calles. La incidencia es 10% en la población trans. La incidencia, por eso, de cualquier infección de transmisión sexual y de VIH avanzado es precisamente mucho más grande, porque es el único camino que le ha dejado la sociedad costarricense. Por ende, yo espero que algún día todas estas personas que hoy no están de acuerdo, las cuales yo no pretendo tampoco decirles que tienen que estar de acuerdo, lo que se debe hacer es respetar. A mí no me gusta la palabra tolerancia, a mí que no me toleren, que me respeten. Se debe respetar que si hay una exclusión, que si hay una discriminación y que si hay dolor en la vida de otros seres humanos por ser tratados de una forma diferente, lo que le corresponde a un buen gobierno es tratar de reivindicar esas luchas y llevarlos a un estadio de ciudadanos de primera clase. Iguales en derecho, iguales en dignidad. Tenemos que nacer todos los que estemos en este mundo y pues por lo menos yo trato de velar los que nacen en este país. Antes de ir a la primera pausa, porque quiero dedicar el segundo bloque a cómo vamos a poner en práctica como país la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mauricio decía hace un rato en redes sociales, ¿qué pasa cuando la mayoría de un país no está de acuerdo? No, la pregunta en específico de Mauricio, hablemos de mayorías. Sí, a ver, hubo una consulta que se quiso hacer de llevar a referéndum un proyecto de ley que yo presenté siendo diputada, que era unión civil para las personas del mismo sexo. Y la sala fue muy contundente en que las mayorías no pueden decidir los derechos de las minorías. Igual, la ley de referéndum permitía en su momento que esto se levantara a esa instancia. Sin embargo, yo también dejé presentado antes de que la sala se pronunciara que los derechos humanos no podían ir al referéndum. Es decir, entonces nosotros vamos a definir qué va a pasar con la población afro, digamos, que es más encarcelada que la población blanca, y entonces les vamos a dar más o menos oportunidades, o qué vamos a hacer con cualquier población que esté en minoría, y en eso yo me incluyo, porque yo me incluyo dentro de la población con discapacidad, que es otra minoría, me incluyo como madre y me incluyo como luchadora en este sentido. Por lo tanto, no es justo que las mayorías decidan sobre los derechos de las minorías, porque a estas mayorías no se les está minando ningún derecho cuando les estamos otorgando otro a estas personas. Nosotros no le quitamos la cédula a los blanquitos que vivían en la meseta cuando le dimos la cédula a las personas indígenas. Entonces, ¿cuál es el problema? De hecho, don Marvin, también quería preguntarle, con su experiencia, por supuesto, y su profesión, los derechos humanos no se pueden llevar al referendo en Costa Rica. Antes sí, hoy no. ¿Sí? Okay, porque una mayoría no puede decidir sobre derechos humanos. Así es. Ayúdeme a hacer historia. La abolición de la esclavitud no lo definieron las mayorías. Las mayorías eran los dueños de los esclavos. Sí. Cada gran avance el voto femenino. Así es, cada gran avance obedece a una coyuntura política. A lo que quiero ir es que no es una realidad solo de Costa Rica, sino en términos de jurisprudencia internacional y de convenciones internacionales, las mayorías no definen los derechos humanos. No necesariamente. Las mayorías, sin duda alguna, en muchas ocasiones han permitido grandes avances, pero normalmente los grandes instrumentos de derechos humanos, las grandes declaraciones de derechos, las clásicas declaraciones de independencia han sido escritas, han sido redactadas por personas, normalmente grupos no tan numerosos, que han buscado el progreso de la sociedad para la cual
se desenvuelven. Nuestra propia Constitución Política, extraordinario documento de 1949, fue redactado por una Asamblea Constituyente que absolutamente carente de representación de una gran cantidad de grupos. Además, obviamente, solo hombres, ¿verdad? Solo obviamente, hombres, sí. Obviamente, sí. Eran solo hombres, solamente de determinados partidos políticos, y tenemos una constitución de lujo. Y ese es otro tema a tratar y que mucha gente considera que ya debería cambiar en su totalidad. Yo no comparto ese punto de vista. Lo cierto es que no necesariamente. Debemos tener mucho cuidado al tratar de conseguir una democracia más participativa, que es un valor positivo sin lugar a dudas. No convertir la democracia en una democracia plebiscitaria, en una donde todas las decisiones sean sometidas a la mayoría en todo momento, y que esto pueda ser utilizado más bien para legitimar acciones de los gobernantes. No, Marvin, le voy a preguntar algo, por favor no se ría. ¿Costa Rica es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Así es. ¿Por qué? Le pregunto a Marvin. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dicen: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros. Pero el artículo 2, que es el que quería traer a colación, dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, cuando un derecho es solo para una parte de la población, deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio. Yo hoy estaba haciendo un conteo de los derechos, entonces, que hay que, más o menos, que hay que ir reconociendo a las poblaciones homosexuales, de las cuales no gozan hoy. Hay dos que señala la Corte Interamericana, que a menos de que me corrijan ya se han ido superando. Uno es el tema del seguro de salud, ¿no, Marvin? Así es. Superado, cumplido por el Estado. Totalmente. Sí. El otro es el tema de la pensión, superado También. y cumplido por el Estado. Esos son los dos. Ah, bueno, y la visita hospitalaria. Hospitalaria, bueno, en papel, porque un día estuve hablando con una persona que le costó una semana que lo pudieran ir a visitar. Pues debería ir a la Contraloría de Servicios, porque realmente esa es una decisión de la Junta Directiva de la Caja de mayo del 2014, por una moción que puso José Luis Loría, directivo todavía al día de hoy de la Caja, a quien siempre se lo reconozco públicamente, porque nadie merece morir en la soledad. Además fue en el Calderón Guardia, específicamente. Lo otro, la visita carcelaria, está cumplida, si no me falla la memoria, por un voto de la Sala Constitucional. Ahí hay 4, pero debemos todo el resto. Sí, a ver, no, porque nosotros también tomamos algunas decisiones, pero claro, eso no es de cobertura universal, sino para los funcionarios públicos, ¿verdad? Nosotros aceptamos el nombre que la persona desee ponerse, igual en el IMAS la inscripción del nombre que la persona lo desee, igual en los departamentos de recursos humanos usted puede poner como su pareja a una pareja del mismo sexo y tendrá las mismas licencias, por ejemplo, en caso de que esa persona fallezca o esté enferma. En fin, como ejecutivo nosotros veníamos trabajando fuertemente en lo que podíamos hacer vía directriz o decreto. Así que hay avances, y de hecho la población siempre dice, pues nunca habíamos avanzado tanto, y se sienten agradecidos. El día de ayer, lo cuento como una anécdota también, pero a mí me llena el alma esas cosas. Me abrazó una querida amiga mía, una chica trans, y me dijo: uy, Ana, hoy sí me siento más digna. Sí, eso es lo que uno busca, que todos se sientan más dignos, pero porque ella se sienta más digna, yo no estoy quitándole la dignidad a otra persona, solamente se la estoy dando a la que no tenía. Digamos, ese es el juego de las minorías, ese es el simbolismo de los derechos humanos en esta materia. Pero don Marvin puede ampliarse sobre lo que sigue ahora entonces. Aquí, don Marvin, la discusión y el análisis que estábamos haciendo en la mañana era, vamos a ver, ya hay una respuesta a la Corte, es vinculante para el Estado costarricense, yo creo que ahí queda zanjado el tema, es vinculante. Ok. Hay algunas cosas que se pueden reconocer solo por reforma legal, como el matrimonio, que hay que cambiar el código de familia, entiendo, si no usted me corrige. Y hay otras que podrían hacerse con mecanismos más rápidos. ¿Cuáles podemos hacer con mecanismos rápidos, don Marvin, de lo que estipula la Corte Interamericana, que lo podamos empezar a hacer desde ya? Sí, lo primero quizás es que
Y debemos recordar que la decisión de la Corte va dirigida al Estado costarricense, a todo el Estado costarricense, no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, que se menciona, también al Poder Judicial y también al Tribunal Supremo de Elecciones. Algunos de los cambios que van a tener que generarse a partir de la opinión consultiva de la Corte van a requerir acciones que no son únicamente del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, quien tiene a su cargo la inscripción registral del estado civil de las personas, los diferentes movimientos en su estado civil, es el Tribunal Supremo de Elecciones. Okay. El Poder Judicial, por ejemplo, tiene competencia, los juzgados de familia tienen competencia para la realización de matrimonios. Es decir, ahí también existe otro órgano público que tendrá que tomar decisiones en un ámbito de su competencia reservada. Pero por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones lo puede hacer vía reglamento interno o vía una disposición. El Tribunal Supremo de Elecciones, bueno... Digo, en su independencia, pero le estoy preguntando al abogado. Claro. Y trataré de responder en esa condición, ¿verdad? Sí. Con el mayor respeto hacia la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, si una persona decide, dos personas del mismo sexo deciden contraer matrimonio el día de hoy ante un notario público y lo lleva a su inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones, ante el Registro Civil tendrá que tomar la decisión que corresponda. Ya sea por una reglamentación interna del Tribunal Supremo de Elecciones o incluso por una resolución del tribunal que podría indicar es suficiente el fallo de la sala a partir de la realización de control de convencionalidad, o podría decir se requiere de reformar el Código de Familia, el artículo 14 y 16 que establecen las reglas relativas al matrimonio. Esa es una decisión que probablemente va en las próximas semanas va a ser una decisión, un tema de discusión importante tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Supremo de Elecciones, porque otra persona podría ir a un juzgado de familia a pedir que lo casen. Sí, de hecho pongamos ese caso hipotético. Mañana mismo una pareja homosexual llega al juzgado de familia de San José y dice: señores, vengo a contraer matrimonio, ¿verdad? El juez puede hacer dos cosas, según he entendido, Marvin. Entonces, incluir en la resolución de matrimonio, ¿verdad?, que con base en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, número tal, procede a realizar el matrimonio entre tal y tal persona. Eso lo puede hacer. O, si quisiera curarse un poco en salud en este instante, podría hacer una consulta judicial a la Sala Constitucional para determinar si requiere una reforma al Código de Familia. No creo que la consulta sea la vía en este caso, porque normalmente un juez o una jueza que deba consultar lo hace porque tiene que aplicar una norma que considera que es inconstitucional y hace control de constitucionalidad. Sin embargo, en este caso no habría una norma en sí que esta persona pueda considerar inconstitucional, sino que la duda que podría tener, una duda muy válida que podría tener una persona juzgadora el día de mañana cuando este caso se le presente, es si a partir si realizando control de convencionalidad, es decir, aplicando lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, puede efectivamente entenderse el Código de Familia de una determinada manera o no. La Corte fue en eso, me parece, muy sabia en su decisión y estableció para ese tema en particular dos supuestos. Uno, que todos los mecanismos ya internos previstos en la legislación de cada estado tienen que ser aplicados a todas las personas. Pero cuando ello no sea posible inmediatamente, no sea viable de forma inmediata y directa, entonces deben ser de manera transitoria y mientras demuestre que está caminando hacia las reformas que requiere, debe reconocer todos los derechos que tendría la persona como si se le aplicara esa figura. ¿Y tiene que haber derecho al matrimonio? Es decir, todas las consecuencias jurídicas que tiene el derecho al matrimonio. Hablemos de la adopción. Bueno, la adopción no es una consecuencia jurídica del derecho al matrimonio. No. Lo que le decía es que hablemos de la adopción porque, por ejemplo, si una pareja llega, o una persona, no tiene que ser una pareja, llega a adoptar la otra semana al PANI, a empezar un proceso de adopción, el PANI tendría que aplicar la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi opinión, en ese tema hay muy poca variación realmente a lo que actualmente está regulado
por nuestra legislación, hoy en día, dichosamente, no se hacen pruebas a las personas que adoptan acerca de su orientación sexual. Sería obviamente algo monstruoso. De modo que perfectamente en este momento pues, se dan adopciones de personas que tengan una orientación sexual diversa. Esto no cambia en nada. Y en todo caso, la decisión acerca de una adopción es una decisión que aunque participa el Patronato Nacional de la Infancia, hay una intervención judicial nuevamente. Okay. Y ese es un elemento esencial y que nos lleva también a ser un tanto prudentes en la respuesta, porque quien va a tomar esa decisión va a ser un juez, una jueza de la República. Don Marvin, siendo usted goleador de la selección jurídica del Estado costarricense, ¿alguien podría acudir a la Sala Constitucional a presentarle una acción al Código de Familia, al artículo que plantea el matrimonio solo como hombre o mujer después de la respuesta? Sí, claro. Y es más sencillo que plantear un proyecto de ley que lo modifique. Es más sencillo. Hay que tomar en cuenta que la Sala Constitucional tiene en este momento 2 acciones de inconstitucionalidad relacionadas con ese mismo tema. Claro, la diferencia es que hoy está la respuesta de la Corte Interamericana. Sí, pero 2 pendientes que no ha resuelto. No, por eso, podría utilizar ya hoy la respuesta de la Corte Interamericana. Así es, la Sala Constitucional cuando resuelva, sin duda alguna va a tener que tomar en cuenta, obviamente no podemos decir cómo va a resolver, pero va a tener que tomar en cuenta la opinión consultiva de la Corte Interamericana para delinear adecuadamente el ámbito de los derechos que hoy día, diría yo, se han transformado en relación con lo que ayer eran durante la mañana antes de la notificación de Nos la está Corte. haciendo un notario público, decía, si a mí me llega una pareja homosexual no la caso. Eso se puede hacer, lo puede hacer un notario público. Bueno, la cuestión acá, la función notarial es una función pública que se realiza privadamente, que llaman munera pública. No se puede, una persona no puede, por razones de discriminación, excusarse de realizar un acto notarial o cualquier otra función pública. Al ser una función pública, un servicio público, tiene sus reglas. Lo que pasa es que también ese servicio se presta de manera privada. También hay notarios, por ejemplo, que cobran que tienen tarifas muy altas, honorarios muy altos. Eso no significa que no puedan rechazar a una persona que no les quiera pagar los honorarios. Sí hay un componente de decisión privada en esa materia. Lo que sí podríamos cuestionarnos, que sí puede haber una gran diferencia el día de hoy en relación con lo que había hace 2 días, es si en este momento un notario, una notaria pública, podría considerarse que está cometiendo un acto contrario a la ley, si inscribe el matrimonio de 2 personas en su protocolo, frente a lo que sucedía con anterioridad. Son las 2:19, déjeme ir a la última pausa comercial para regresar con el cierre del programa. Los estados obligados por la respuesta ayer de la Corte Interamericana, que fue notificada ayer por la Corte Interamericana, son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, por supuesto, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Estos estados están obligados hoy a garantizarle a las personas diversas sexualmente los mismos derechos que la población heterosexual. Quería conversar con usted un minuto de esto, doña Ana Elena. Incluye un elemento que en Costa Rica, y creo que en algunas democracias latinoamericanas está muy presente. Habla de la importancia de la religión y de la espiritualidad del rol en las sociedades, pero les dice, sí señores, son muy importantes en la sociedad, pero a la hora de legislar no podemos tomar en cuenta directamente estos temas, doña Ana Elena. Así es, y me parece que es muy sabias estas palabras. El respeto hacia las creencias individuales de cada persona y por supuesto en el colectivo de su familia es absoluto, pero nosotros no podemos imponer dogmas religiosos para hacer política pública. Eso me parece que es un error. Por ejemplo, en este país un cura católico no puede ser diputado, no así, digamos, un evangélico. En ese sentido, yo siempre lo he dicho y lo he repetido y reitero con el respeto que se merece, no se vale ir a legislar con lo que es mi creencia personal, imponérsela a los demás para limitarle derechos a terceros.
Se legisla con la Constitución y con los derechos humanos bajo el brazo. Lo dije siempre que fui diputada, se lo he dicho a la prensa en muchas ocasiones. Además, yo creo en un Estado laico absolutamente, en donde entonces todas las religiones tengan el mismo nivel y podamos crecer en espiritualidad y en la religión que escojamos, si es que escogemos una, también de una forma libre. Es un país donde se deben de respetar todas las creencias. También lo digo mientras no violenten los derechos humanos, y esto lo digo porque hay religiones, por ejemplo, que permiten los golpes hacia las mujeres de alguna forma, que permiten la cercenación del clítoris, que permiten los crímenes de odio de alguna forma también. Yo no estoy tan segura que esté en la religión, pero se amparan en libros santos para decir que eso está en las religiones. Entonces, eso es lo que uno debe de defender siempre, la dignidad de las personas, la integridad de ellas, y la sala en esto, y la corte en esto me parece que atina. Y es una lección para el ejercicio de la política pública y para el debate polarizado que podemos tener en las próximas semanas, que ya son muy pocas, hasta que renovemos nuestros cuadros democráticos en un acto que es maravilloso, que es salir con libertad de elegir quiénes llevarán los destinos de este país en los próximos 4 años. Es un tema que ahora está muy en boga y el cual yo siempre me refiero así, muy de frente. Yo fui compañera de un diputado evangélico en aquel momento, del 2006 al 2010 solo había uno, y nunca privó otra cosa que no fuera el respeto entre el diputado Gullón Macei y mi persona. Hasta el día de hoy es un gran amigo, nos llevamos muy bien, solo que yo le peleaba que eso no podíamos hacerlo si era su creencia propia, porque siempre teníamos que pensar entonces basados en nuestra Constitución, pero eso no quiere decir que tengamos ningún nivel de enemistad en esa materia. ¿Cómo le llama en esta respuesta la Corte Interamericana a la unión entre dos personas del mismo sexo, doña Elena? ¿Cómo le llaman, Marvin? Estaba leyendo aquí, ¿sabe cómo le llaman? ¿Cómo? Familia. Ah, sí, exacto. Bueno, es que, sí, ya claro, es que ellos lo que hacen es mirar que la constitución de la familia, ¿verdad? Y entonces vamos a esta forma tan, digamos, de nuevo esta discusión que ya es trillada de qué es la familia. La familia es donde hay respeto, la familia es donde hay unión, la familia es donde hay convivencia. Yo podría en alguna ocasión decir que esta persona puede ser el padre de esos hijos, pero no son familia. No necesariamente ese título lo hace familia, porque no hay cotidianidad, porque no hay amor, porque no hay cuidado mutuo. Entonces, por ende, las familias se van construyendo donde exista esa esencia fundamental que ha de ser lo que mueva el mundo, que es el amor. Entonces, las familias son muy diversas y ese es un respeto que se da muy claro en esta resolución. Love wins es el amor gana, es el hashtag que se está utilizando en redes sociales. Así es. Bueno, yo espero que el amor siempre sea lo que gane y nunca el odio. El amor es lo único que construye. Además, el amor debe construirse y se debe construir de frente a la luz del sol o de la luna, pero de frente, porque en la clandestinidad es entonces donde se hacen las matráfulas, donde el que odia a uno se pone de acuerdo con el que odia al otro, y realmente yo siempre he considerado que es el mejor sentimiento que un ser humano pueda tener dentro de su alma y de su cuerpo, y por eso creo que el amor es el elemento que más nos va a construir, y no debemos sentir odio hacia ninguna persona, indistintamente si es igual a la imagen de la persona que nosotros somos o queremos ser, porque realmente eso solo significa que hay miedo, y el miedo genera una fobia, y la fobia es un odio. Doña Elena, muchas gracias por venir hoy. Mucho gusto. Don Marvin, muchas gracias por venir hoy. Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental.